Bueno, hoy tenemos a don Higinio Marín Pedreño, que vamos a tener la alegría, o la suerte, de escuchar a un profesor experimentado, en una materia pues muy interesante y muy importante para tener ideas muy claras, muy de actualidad, podríamos decir, pero que tantas veces no se entiende bien y eso se paga luego, desgraciadamente. El tema, como sabéis, es sexualidad, deseo e intimidad. Entonces, don Higinio estudió en la Universidad de Navarra, es licenciado y doctor en filosofía de la Universidad de Navarra. Hablábamos antes un momentito, que como yo también estudié allí, coincidimos unos años, aunque, bueno, él en filosofía, yo estaba en otras cosas. Pero vamos, me decía esa época impresionante de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra. Bueno, no digo que ahora no lo sea, ¿no? Pero que había entonces profesores muy prestigiosos, ¿no? Y lógicamente los que estudiaban allí, se formaban allí, pues podían ser, diríamos, como unos privilegiados, considerarse unos privilegiados, ¿no? En la actualidad es profesor titular de Antropología Filosófica en la Universidad del CEU, en Valencia, Cardenal Herrera de Valencia. También da clases aquí en Madrid y en Elche, ¿no? Ha sido también profesor de Antropología en la Universidad de Navarra y tiene publicados bastantes libros. De modo que vamos a escuchar con gran interés y luego, como siempre, las posibles preguntas que podamos hacerle y nada más. Virginia, muchas gracias. Pues muchas gracias, don Juan, por la invitación. Y como me doy ya por invitado y por introducido, sin más, me dirijo directamente al asunto porque además quiero ajustarme al tiempo. Vamos a ver, hablar de la sexualidad humana desde una perspectiva filosófica requiere eliminar algún malentendido común y muy vigente entre nosotros, ¿no? El primero de ellos es seguramente considerar que la sexualidad humana es la región de la conducta humana y del psiquismo y del deseo más afín y más asimilado a la conducta animal, ¿no? Pensar que, por decirlo de una manera más sucinta y directa, que es lo más animal que hay en nosotros, ¿no? Lo cual lleva a toda clase de tergiversaciones. La primera, la de concederse a sí mismo modos de conducirse en esta materia que ciertamente se parecen a los animales, pero por salvajismo, no porque sea la propia naturaleza de la condición, ¿no? O, en el otro extremo, tener siempre una comprensión de la sexualidad devaluada como algo que hay que ennoblecer desde fuera de ella misma, que hay que salvar y que en el fondo nos coloca siempre en una condición poco ennoblecida, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno pasa a tener una autoestima personal y de la sexualidad muy degradada y puede llegar incluso pues a malformaciones de la conciencia por las que experimenta la sexualidad como suciedad o con el deseo sexual, ¿no? Y esto también es muy frecuente, ¿verdad? En psicología y en subjetividades, digamos que en este caso no permisivas, sino que quieren atenerse a criterios de bondad o de... La verdad es que si fuéramos capaces de considerar la sexualidad humana desde el punto de vista del resto de las especies, lo que nos saltaría a primera vista es que ninguno de los demás animales se consideraría representado en nuestra sexualidad. O sea, le parecería una cosa muy rara, muy anómala y muy atípica. Y ese punto de vista, en cierta manera, los seres humanos nos obligamos a asumirlo, no estrictamente hablando del punto de vista de los animales, pero un punto de vista externo a nuestra propia condición, nos obligamos a asumirla, por ejemplo, en la zoología o en la etología, en los estudios de la conducta humana.
Zoológica y etológicamente hablando, la sexualidad humana es una excepción sumamente atípica. Lo que hay de semejante entre la sexualidad humana y la sexualidad animal es poco y además poco revelador y poco esclarecedor. Metodológicamente hablando, abordar el estudio de la sexualidad humana como una región afín es sencillamente un extravío metodológico, muchas veces propiciado por un extravío moral, por un enjuiciamiento incapaz de hacerse cargo de la dimensión corpórea y, como voy a intentar explicar, mamífera del ser humano. Pero dicho todo eso, y en ese contexto, todos estos prejuicios en una dirección o en la otra llevan a veces a pensar que, pues por ejemplo, que la restricción de la sexualidad a la relación de pareja, y mucho menos una pareja estable o con una promesa incondicional, como es una especie de artificio, de artefacto ortopédico que intenta corregir un movimiento natural e instintual, que es un deseo más indiscriminado, más general, ¿no? Como si precisamente por ser afín a lo animal tuviera una especie de naturaleza previa, preinstitucional, premoral, y que nosotros intentamos, por así decir, bautizar desde fuera. Bueno, es importante a este respecto, yo no puedo hacerlo con el alcance que requeriría, pero percibirse de que eso no es así. Vamos a ver. Les voy a contar solo un asunto. Los zoólogos convienen, la mayor parte de ellos, ya saben ustedes que eso de que la ciencia dice es una ficción, ¿no? Unos grupos de científicos dicen, pero unos grupos de científicos bastante unánimes convienen en acordar, en estar de acuerdo, que cuando se dan dos variables en una especie, las dos variables son, que les voy a decir, es la prematuridad de la prole, o sea que la prole nace en un grado de prematuridad muy acusado y por tanto con un índice y un tiempo de dependencia del grupo progenitor muy extendido. Y cuando esa prematuridad además viene y genera una dependencia que viene intensificada porque la estrategia locomotora, o sea, el sistema de traslación, es también biomecánica y cognitivamente muy complejo, o sea, requiere, por ejemplo, el desarrollo de un sistema nervioso central complejo, destrezas de naturaleza biomecánica compleja. Cuando ocurre eso, las especies se comportan de forma muy distinta, pero en algunos casos, algunas especies resuelven los problemas que plantea eso, que en el fondo es una prole muy expuesta e inmóvil durante un tiempo prolongado, poniendo a cargo de individuos adultos de la especie a esa prole. Y esa prole se pone a cargo de individuos adultos de la especie, dando lugar a que la pareja progenitora queda vinculada por el cuidado de la prole. Ese es el caso del 95%, no el 5, ni el 25, ni el 45, ni el 65, el 95% de las especies de aves conocidas. O sea, el 95% de las especies de aves conocidas, la pareja progenitora es estable, en orden a la custodia y la maduración de una prole que es severamente prematura e incapaz. De ese 95%, más de la mitad, casi el 50 y tantos %, es estable la pareja de por vida. Seguro que no lo han oído nunca. O algunos sí, pero pocos. ¿Por qué? Pues porque es un dato zoológico que apunta a que la estabilidad de una pareja progenitora no es un hecho zoológico aberrante. No lo es. Es una estrategia que desarrollan algunas aves de manera masiva. Más de la mitad de las especies de aves conocidas son monógamas de por vida. Y muchas de ellas monógamas de por vida post-mortem. Y cuando se trata de especies más complejas, o sea, que requieren capacidades cognitivas más complejas, más es la frecuencia porcentual de ese tipo de unidad. ¿Qué otra especie sobre el planeta su prole tiene un grado de prematuridad
más severo que el de las aves y su estrategia locomotora es más compleja que la de volar, el sapiens. En ninguna otra especie se da un grado de prematuridad tan severo, en ninguna otra especie los requerimientos biomecánicos y psicocognitivos para saber desplazarse son más complejos. Andar es mucho más complejo que volar, entre otras razones porque no hay pulsión instintual. O sea, los pajaritos mueven las alas en presencia o no de sus padres. Los seres humanos, si no vivimos entre personas erguidas sobre los dos pies, ni siquiera ensayamos el movimiento y la postura erguida, porque no es un comportamiento instintual. Y además requiere la gestión del equilibrio, que es mucho más compleja que la del vuelo. Esto significa lo siguiente: si la estrategia de una pareja estable, la progenitora, se diera en el sapiens, eso no solo no sería una situación aberrante, sino que sería una respuesta zoológica plausible y razonable. Yo de eso no quiero hacerles pensar que ergo, ¿no? Porque esa conclusión sería ilegítima. Pero si nosotros somos, además, entre los mamíferos terrestres, los que más analogías tienen con la conducta de las especies de las aves, hay otro asunto fundamental que no me resisto a explicarles. El sentido predominante, hegemónico, en la conducta sexual de los mamíferos terrestres, de los cuales formamos parte, todo abordaje comprensivo de la sexualidad tiene que tomar como punto de partida que somos unos mamíferos. Como voy a intentar mostrar luego, uno del espíritu mamífero, pero mamíferos. Si el eje perceptivo hegemónico en la conducta de todos los mamíferos terrestres es el olfato. Solo hay un mamífero terrestre en el que el olfato está atrofiado y el eje perceptivo predominante en el protocolo del cortejo se desplaza hacia la vista y el oído. Ese desplazamiento de la vista y el oído en suspensión del olfato es típico de las aves, porque la inmensa mayoría de ellas no tienen olfato, y de un mamífero terrestre, que es el sapiens. Ese desplazamiento del olfato hacia la vista y el oído es muy importante en el protocolo del cortejo. En el protocolo del coito de la unión, el oído y el olfato a su vez son desplazados por el sentido táctil. Y eso tiene para nosotros una información de primerísima importancia. Pero ese desplazamiento del olfato a la vista y el olfato quiere decir que es lo que les pasa a las aves, que como no son mamíferas, los periodos de celo de las hembras no se transportan por señales olfativas, que es exactamente lo que ocurre en el caso del sapiens. No solo que en los periodos de fertilidad, conocida normalmente como celo o técnicamente como estro, no se trasladan olfativamente, sino que además no es sexualmente relevante el periodo de fertilidad, porque la sapiens humana es la única, discúlpenme que hable así en lenguaje zoológico, la única hembra de un mamífero terrestre que no tiene restringida su actividad sexual a la ventana del ciclo de fertilidad, o dicho mar en plata. El perfil endocrinológico, o sea, el perfil ascendente, con su pico, de las hormonas que generan la estimulación ovárica y la irrigación uterina, ese perfil no es el perfil que habilita a la hembra humana para la conducta sexual, o más todavía, es la única hembra conocida que puede mantener relaciones sexuales porque el deseo sexual humano no está vinculado a ese perfil. No es que no esté afectado, pero no está afectado determinantemente. ¿Se me ha entendido? Yo creo que sí, además sois todos jóvenes, o sea que no escandalizo a nadie al hablar así, ¿no? Claro, y además, y precisamente por eso, la sexualidad humana, en el protocolo del cortejo, se concreta con una simbología gestual o cultural que es de naturaleza visual y auditiva. O sea, igual que hacen los pájaros, bailan
cantan, desfilan, se cortejan. Y nosotros en eso, para bien y para mal, somos bastante más afines a las aves que a los mamíferos terrestres. Y somos en eso una pura anomalía. Es interesantísimo este asunto, porque además esa inhabilitación del olfato y la vinculación restrictiva de la sexualidad humana a los periodos de fertilidad es clave para muchas cuestiones. En primer lugar, no se puede decir sin severas matizaciones, sin matizaciones serias como las que vamos a hacer aquí, que el fin natural de la sexualidad humana es la procreación. Eso es así dicho, se presta al equívoco y a la confusión. Si el fin de la sexualidad humana, el fin natural de la sexualidad humana fuera la procreación, entonces la sexualidad humana estaría restringida a los procesos de fertilidad, como pasa con el resto de los mamíferos. Si se dice de la sexualidad humana que tiene como fin natural la procreación, eso se tiene que decir en un sentido distinto del que se puede decir del resto de los mamíferos. Porque la habilitación de la especie humana para mantener relaciones sexuales fuera de los periodos de fertilidad cíclicos y en el periodo de fertilidad sobrevenido y definitivo, que es la menopausia, es de origen. Y por tanto hay que entender que la sexualidad, junto con la finalidad de la procreación, debe tener alguna otra finalidad. Y por tanto que cuando se dice que la procreación es el fin natural de la sexualidad, se está diciendo algo muy distinto que cuando se dice de un cochinito o de un buitre. Entre otras cosas, y tenemos como pista, no serían válidos los matrimonios si no hubiera, si la sexualidad tuviera que ser procreativa, como pasaba entre judíos, que la infertilidad era motivo de repudio, o sea, de divorcio. En el matrimonio cristiano, la infertilidad o el adulterio no es motivo de invalidación del vínculo, lo que quiere decir que el vínculo tiene alguna otra finalidad que el aseguramiento del linaje y de la identidad del linaje. O sea, el aseguramiento de que hay linaje y de que el hijo es hijo de su padre. Es más, esas dos cosas quedan en suspenso respecto de otra finalidad. Porque aunque se sepa que el hijo no es del padre o se sepa que la mujer es infértil, nada de eso da lugar a la nulidad del vínculo. ¿Se entiende, verdad? Así que lo que he dicho es solo una transposición filosófica de una realidad de naturaleza teológica que conocíamos desde la definición del tipo de vínculo que era el matrimonio. Bueno, entonces dicho todo eso, además, con esas singularidades zoológicas concurre otra, y ya acabo aquí, porque esto lo quiero solo como introducción. La posición bípeda y erguida da lugar a un tipo de conducta humana muy excepcional. Y esa conducta muy excepcional es el coito frontal. Ningún otro mamífero superior y terrestre lo practica, ningún otro bicho lo practica. Tengo que hacer una pequeñita salvedad, que son una pequeña población de monos que son chimpancés pigmeos que viven en una región central africana que se llaman los bonobos y que ciertamente practican algo así como el coito frontal. Si bien es cierto que el coito entre los bonobos está disperso entre todos los protocolos de conducta, o sea, tienen contacto genital tanto para el protocolo de saludo como para el de despedida, el de reconciliación, el de reconocimiento, el de reafirmación del vínculo. De hecho, los coitos son diarios y numerosos entre todos los individuos. Los bonobos, que ya digo que es una especie muy pequeñita, que habita una región muy precisa del planeta, son los animales preferidos de los antropólogos partidarios de la libertad sexual y todas esas cosas, porque ofrecen la alternativa al sapiens, ¿no? Por motivos que no les voy a contar ahora, pero que tienen que ver con que no practican el infanticidio, mientras que el resto de los chimpancés sí, y entonces a ellos les parece que es esa liberalidad sexual la que libera la agresividad que en el caso de los chimpancés les lleva. Son todo interpretaciones muy, muy imaginativas. En el conjunto de la especie humana, esa práctica no solo es exclusiva entre los grandes mamíferos, sino que además es muy reveladora. Es muy reveladora porque
las claves de identificación, precisamente por la postergación del olfato, las señales de identidad, por así decir, en la especie no son de naturaleza olfativa, sino que son de naturaleza auditiva y visual. Nosotros nos reconocemos a nosotros mismos por pautas de conducta que son visuales y auditivas. Yo soy padre de gemelas y las gemelas te hacen reflexionar mucho sobre cómo sabes quién es quién, ¿no? Cuando ves a alguien. Entonces, cuando yo veía a mis gemelas y las veía por separado, no sabía quién era quién. Porque la única diferencia visual que había era que una era un poquillo más grande que la otra. Entonces, en solitario solo tenía un criterio, que era hacerlas hablar. Porque aunque hablaban muy parecido, había inflexiones de la voz, hasta que una de ellas, que es bastante puñetera, aprendió a hablar como su hermana, y entonces ya el caos se hizo completamente... Bueno, no se me ocurrió nunca acercarme a ellas y olerlas, a ver si conseguía saber por el olfato quién era. Bueno, eso es revelador respecto de que la conducta, que el coito frontal permita dar ese protagonismo también en el orden. Hay que tener en cuenta además que las claves de identificación personal en la especie humana son mucho más importantes. Dan lugar a instituciones. Los seres humanos nos llevamos mucho cuidado, por alguna razón, en no confundir a uno con otro. Y ponemos mucho esfuerzo cultural en eso. Carnet de identidad, las huellas dactilares. Le dedicamos, para nosotros, la identificación de los individuos no confusa, o sea, ni siquiera dudosa, es un criterio de organización social. La razón por la que Esquilache prohibió el sombrero de ala ancha de noche es porque la identificación de quién es el que hace el crimen es la razón sine qua non para tener una sociedad en orden, que es poder perseguirlo. Y por eso todos los... Bueno, me entienden, no es un asunto de naturaleza menor. Bueno, y además de la posición bípeda concurre con nosotros otra circunstancia que no me puedo ahorrar, porque es la antesala y el puente entre estas consideraciones de naturaleza antropológico-física a una de ellas de naturaleza de antropología filosófica. Uno de los órganos más singulares que concurren en el caso de los miembros de la especie humana es la piel. A nosotros nos parece, como es lógico, quizás ni siquiera hemos reparado en ella, pero la piel es un órgano muy raro, muy excepcional. En primer lugar, porque está toda ella completa de terminaciones nerviosas táctiles. Y además, la falta de callosidades, de defensas cartilaginosas, de vello espeso, de una capa grasa que nos sirviera de defensa, todo eso no tiene ninguna explicación desde el punto de vista zoológico, salvo la habilitación de la piel para tener una finísima capacidad perceptiva superficial y profunda. Nosotros somos una especie de panórgano táctil o de órgano pantáctil, ¿no? Y eso es muy extraño, pero la piel modifica la experiencia subjetiva de la sexualidad humana de raíz, precisamente porque se nos puede tocar en toda la superficie de nuestro cuerpo. Y esa capacidad de que el tacto en toda la superficie de nuestro cuerpo alcance medularmente la profundidad interior en la que yo me reconozco a mí mismo y que se active en un pasaje concreto de la conducta, que es precisamente la relación sexual, es un asunto de primerísima importancia para nosotros, al que llegaremos al final. Pero antes de eso, nos da la antesala por la que yo creo que podemos empezar a hacer una filosofía, una reflexión filosófica sobre la sexualidad humana, precisamente en aquellos aspectos que son más divergentes de la conducta animal, y por eso también creo que metodológicamente los que ofrecen más rendimiento. Y ese otro aspecto que nos permite pensar la piel humana es otro acontecimiento, porque es un acontecimiento,
no es propiamente hablando un hecho físico. Es un hecho físico que incluye es un acontecimiento que incluye un hecho físico, pero que no se reduce a ser el hecho físico de la desnudez, de estar desnudo. Sería perfectamente posible y consistente en términos antropológicos decir que el hombre es el animal que está desnudo. Casi exactamente igual, o con la misma que se dice que el hombre es el animal que habla o que piensa, o el animal racional, porque la desnudez es un hecho no zoológico. No existe parangón así. Es cierto que todo eso viene posibilitado por la ausencia de defensas cartilaginosas, de durezas callosas, de estructuras córneas, de plumas, de vello, de escamas, ciertamente. Y una minusvalía de la piel, consiguiente a la piel, y es que la piel no tiene capacidad para servir, para generar la homeostasis térmica que necesita un cuerpo. La homeostasis térmica es la capacidad del cuerpo autorregulativa de su conducta, de su temperatura. Nosotros tenemos un rango de temperatura con el que los órganos no padecen daño muy pequeñito, sorprendentemente pequeñito. Y es sorprendente que con ese rango tan pequeño tengamos una piel completamente inhábil al respecto. Es una cubierta epidémica completamente inhábil. Esa explicación solo apunta a su capacidad táctil. Pero entonces necesitamos de suplementos. Y esos suplementos, desde luego, para mantener el rango térmico de funcionamiento del organismo, son las vestiduras, es la habitación, es todas las estrategias con las que el hombre utiliza el abrigo para evitar que la temperatura baje o suba, porque el abrigo es también una de las formas de evitar que suba mucho. Bueno, entonces, pensar que nos vestimos o nos desvestimos para mantener el rango de temperatura, que es la interpretación que hacen los antropólogos funcionalistas, tendría varias dificultades que superar. La primera es que aquellas poblaciones humanas que viven en la franja tropical, en la que la temperatura ambiental prácticamente corresponde con el rango de temperatura del organismo humano, pues no necesitarían vestirse y ciertamente no se visten. Y sin embargo, en todos esos sistemas sociales existe la institución de la vestidura. Y en todas ellas existe la institución de la desnudez. A veces es una diadema hecha de hojitas en la frente y el sujeto se siente desnudo si se quita la diadema. Para nosotros es sorprendente, porque la vestidura y la desnudez no son un acontecimiento físico, son un acontecimiento de naturaleza simbólica. Y porque la vestidura tiene un origen y una funcionalidad que es más honda y más interesante y más humana que el mantenimiento del rango térmico de funcionamiento del cuerpo. Y esa funcionalidad es precisamente la preservación de una interioridad que queda expuesta, accesible y vulnerable en el acontecimiento de la desnudez. Más todavía, la desnudez es la experiencia de naturaleza estrictamente subjetiva de la exposición vulnerable y expuesta de una interioridad cuya sede es la piel, la fisonomía, si quieren ustedes. Esto es lo interesante. Y además este es el origen de la sexualidad humana. El cuerpo humano, cuando no connota intimidad, porque esa interioridad es lo que conocemos como intimidad, el cuerpo humano, cuando no connota intimidad, es sexualmente irrelevante. El órgano de la sexualidad humana no es el órgano de la función orgánica de la reproducción y del placer sexual, son los genitales. El órgano de la conducta sexual humana no es ni los genitales, es la intimidad. Sin valor de intimidad, el cuerpo humano aparece despojado de sexualidad. Se vuelve irrelevante. Y entonces nos interesa mucho saber qué es la intimidad. Porque saber qué es la intimidad es la fuente por la que un contexto conductual se vuelve en sexualmente significativo o en sexualmente insignificante. Y entonces
podremos entender realmente qué es la sexualidad humana, creo, espero. Claro, la intimidad es algo... vamos a ver, déjenme que primero la escriba y luego... La intimidad no es como el estómago, o sea, no es una clase de interioridad orgánica. Y además tiene un montón de características que la distinguen de los órganos internos. Por ejemplo, el estómago, aunque no comamos, está ahí. O sea, se diferencia de su función, se diferencia materialmente de su función. La intimidad solo está potencialmente. Solo hay intimidad en tanto... la intimidad es una clase de interioridad que solo se abre en tanto que se guarda. Si quieren ustedes, es un espacio que solo se abre como tal espacio en tanto que alguien quiere guardar algo. Tiene intimidad el que guarda y tiene tanta intimidad como guardar, y carece de intimidad, o la tiene en sentido solo potencial, aquel que no guarda. Es el hecho de guardar el que abre la interioridad que llamamos intimidad. Es el hecho de guardar ¿qué? De guardar la comparecencia, de poner a salvo la comparecencia expuesta y vulnerable de sí misma. Es su propio ponerse a salvo la que la confirma, la que la ratifica, la que la profundiza, la que la adensa. Y eso es algo que es un proceso de naturaleza biográfica y de aprendizaje social. Y la desnudez es experimentada como la comparecencia, como la exposición vulnerable de una interioridad, en tanto que esa interioridad ha sido acrecentada por la conducta ajena mediante su respeto, suscitándola, auspiciándola, y por la propia conducta mediante su salvaguarda. Y entonces es posible crecer con una intimidad atrofiada o minimizada o con una interioridad tan falta de espesura y tan volátil que padece poco su exposición. Sí, es perfectamente posible crecer así. Y eso quiere decir que la interioridad, que es la intimidad subjetiva, es un producto. No, es una capacidad que se activa a sí misma mediante su ejercicio. Y entonces quien no tiene eso, entonces no encuentra significado a la sexualidad. Quien no tiene eso lo finge, porque sin fingirlo la situación no se vuelve sexualmente significativa. Si ustedes saben lo mismo que yo de los sex shops, que es lo que uno sabe desde la calle y mirando el escaparate, verá que lo que más venden son disfraces. Y si saben algo del nudismo, sabrán ustedes que un nudismo es el despojamiento voluntario de las connotaciones de intimidad en el propio cuerpo. Y que cuando dos nudistas quieren tener sexo, se visten. Porque solo la vestidura connota al cuerpo de interioridad. Y lo hace sede, aunque sea fingida, de una interioridad cuyo acceso es lo que convierte a la sexualidad a la situación en sexualmente significativa. Y si eso es así, ahora ya saben ustedes lo que es un seductor. Un seductor es un curiosón. Y si eso es así, entonces ya saben ustedes qué enhebra, o sea, qué médula tiene el deseo sexual. El deseo sexual tiene su médula, es un deseo de conocer. Y entonces no les resultará extraño que en el lenguaje bíblico la unión sexual se describiera con el verbo conocer. Cuando María dice, ¿cómo será eso si no conozco varón? Y don Juan es un curioso, un descerrajador de intimidades para conocerlas. Pero la intimidad solo se puede conocer mediante su ofrecimiento. Y por eso no es un violador, que es otra cosa patológica.
en una patología psíquica. El seductor es una patología moral. Necesita el momento en el que la intimidad se da a conocer y se la puede allanar o profanar, convirtiéndola en un episodio más de un coleccionista de intimidades, es la intimidad vencida, la intimidad seducida, la intimidad ofrecida. Y por eso, me seguís, el acto que vuelve una situación como sexualmente significativa es el acto del ofrecimiento, porque lo que convierte a la sexualidad humana en activa es el acto de una interioridad que se ofrece. Fantástico. A mí me lo parece. Y cuando las relaciones no tienen esa naturaleza, la fingen. La fingen con vestiduras, con ritos, con protocolos, con actualizaciones. La fingen suponiendo, aunque sea solo transitoriamente, que ese cuerpo tiene un valor de intimidad, un valor de accesibilidad que ha requerido una exposición. El gran problema, ¿sí? ¿Se sigue? Si eso es así, entonces podemos entender la autonomía del deseo humano respecto de los ciclos endocrinológicos de la ovulación y la irrigación uterina. Y podemos entender la estrategia conductual por la que el protocolo pasa de ser del cortejo que es y claro, donde el eje perceptivo se vuelve hegemónico, que es el tacto, y que es el tacto en tanto capaz de expresar la comparecencia de una intimidad. Pero eso es el tacto siempre. Como soy gente muy joven, para contar una anécdota muy breve, muy breve. Cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral sobre Aristóteles con mi mujer, si mi mujer se entera de estas cosas me mata. No te preocupes. Lo supone que mi indiscreción era ilimitada. Yo conseguía que después de días afanosos pensando cosas exigentes, de vez en cuando me dejaba ir a ver una de las películas que a mí me gustan, que son las de John Ford y los tiros. O sea, sitios donde la gente se sabe morir sin molestar a los demás. O sea, se muere bien, se muere elegantemente. No como las películas modernas, que morirse es una carnicería. Pero mi mujer era perfectamente consciente de que a los 10 minutos de estar viendo las pelis estas del oeste o de guerra que a mí me gustaban, yo estaba completamente enajenado y me daba igual tener a mi lado a ella o a su madre, mi suegra. Pero eso para una novia como Dios manda, de la de antes, no sé, de las de ahora, era intolerable. O sea, yo tenía que estar orbitando alrededor del planeta Rey siempre, y si no, aquello no era un noviazgo ni era nada, y mi mujer no era, ni yo era nadie. O sea, entonces mi mujer hacía una cosa que negará haber hecho, pero que es, estábamos cogidos de la mano, era lo habitual. Y entonces hacía una levísima, una imperceptible presión periférica que yo captaba mientras que estaba viendo a John Wayne, y yo sabía bien, uno, que tenía que fingir que no lo había notado, casi. Dos, que en un periodo breve, pero no demasiado, tenía que volverme hacia ella y mirarla con una mirada intensa, una sonrisa de oreja a oreja, y mantenerla el tiempo suficiente para que eso significara: John Wayne, me importa un bledo comparado contigo. Tú eres el sol de mis días, la luna de mis noches, yo orbito a tu alrededor. Y entonces, hecho eso, tenía otros 20 minutos en paz de película. Y ¿qué me había dicho mi santa mujer? Con esa levísima, imperceptible presión, me había dicho: estoy aquí. O sea, había hecho en sustancia la gesticulación de la presencia. Eso es una caricia. La caricia es la gesticulación de la presencia, que además es ella misma convocatoria de la presencia del otro. Sí, sois jóvenes y ojalá no os haya pasado, pero cuando uno está delante de un amigo por el que ya no puede hacer nada, todavía le queda una cosa que hacer: no dejarlo solo. Y eso
el lenguaje simbólico es táctil. Yo te cojo la mano, te cojo el brazo, yo estoy aquí, tú no estás solo. Y en mi contacto yo me hago presente para ti y convoco tu presencia. Y entonces la caricia es la gesticulación de la compañía, porque esa presencia es mutua. Así se inaugura el protocolo de la unión sexual. Y esa es la sede de la autonomía del deseo sexual, anticipada antes, auditiva y visualmente. La comparecencia de la presencia de cada uno en y mediante su corporalidad íntegra. Y por eso es tan importante que el cuerpo entero se convierta en un pansensorio táctil. Porque en la sexualidad la presencia satura la corporalidad. Y esa saturación de la presencia de la corporalidad es la forma natural y prefigurante de la forma gloriosa del cuerpo. Porque eso es colmar el cuerpo de la realidad del otro. Y colmado el cuerpo de la realidad del otro, hay una transfiguración de naturaleza, de carácter natural. El otro se vuelve esplendoroso, porque rebosa realidad, su realidad, que tiene la estructura del ofrecimiento, mutuo y simultáneo. Y entonces, ¿me estáis siguiendo? Uno ya entiende cuál es. He dicho antes que la médula del deseo era el deseo de conocer, y por tanto conoce ya cuál es el objeto auténtico del deseo sexual. El objeto auténtico del deseo sexual, en y mediante el deseo de placer, o sea, en y mediante la experiencia placentera de la coincidencia restaurada de uno consigo mismo en su cuerpo mediante el otro, ¿me seguís? En y mediante la experiencia gozosa y placentera de eso, el deseo sexual, el deseo de no estar solo. Y por eso, toda forma de sexualidad que alcanza su plenitud psicofísica, o sea, en el orgasmo, y en la que no concurre la experiencia de la cura de la soledad mediante la compañía, es una experiencia sexual que deja al sujeto insatisfecho en el seno mismo de su satisfacción psicofísica. Y por eso mismo produce un acrecentamiento, un acortamiento de los ciclos fisiológicos del deseo. De un deseo que es cada vez más recurrente, simultáneamente más débil y más insatisfecho en su propia satisfacción, generando la espiral de las adicciones sexuales, precisa y especialmente porque esa sexualidad incrementa la experiencia de la soledad genuina de uno en el mundo, precisamente porque es una sexualidad en la que no se produce la comunión de dos intimidades comparecientes y presentes en el propio cuerpo. Porque no hay experiencia de la comunicación, porque la experiencia de la comunicación, en la presencia de una intimidad saturando, el cuerpo entero se vuelve íntimo, con una experiencia que nos acerca a la desnudez preternatural. O sea, el cuerpo mismo se vuelve expresivo de intimidad y se nos reencuentra a cada uno de nosotros en cada uno de los centímetros de nuestro cuerpo y nos reconciliamos con nuestro cuerpo, habitándolo con la forma de una presencia ofrendal que se ofrece al otro. Y por eso mismo, el prodigio de la lengua castellana, cuando hace simultáneos los dos sentidos, en el término presencia significa el antónimo de ausencia. Pero hacerse presente significa también hacerse un presente, porque la intimidad es lo que solo se puede dar con la forma de un don, de un regalo, de una ofrenda. Y donde eso no está, el deseo sexual queda insatisfecho en su origen. Eso es lo que significaba aquello del Génesis de no es bueno que el hombre esté solo. Y ese es el colmo de la experiencia psicofísica de la promesa en la que consiste el matrimonio. La promesa incondicional de que desde este día y hasta el último día de mi vida, tú no estarás sola en este mundo. Y por eso mismo, esa promesa se renueva y se confirma y se verifica en y mediante la unión sexual. Y por eso la unión sexual forma parte del débito sexual, no por la procreación y la subsistencia de la especie. ¿Se ve?
Y entonces, oiga usted, la sexualidad es puro espíritu, carnal y mamífero. Y cuando Hegel define el espíritu como aquello que es capaz de ponerse a sí mismo como contenido de la comunicación, que es como lo define, con una definición que desde algunos puntos de vista es problemática, pero al respecto de lo que estamos hablando es exactamente eso. La sexualidad es la plenitud de la espiritualización del cuerpo humano. Porque es la forma del cuerpo humano en la que el donante y lo donado más coinciden. Porque eso es lo que quiere decir Hegel cuando dice que el espíritu es aquel que es capaz de ponerse como contenido de la comunicación. O sea, lo que te doy soy yo, no cualquier otra cosa que yo. Y a ese respecto me suenan unos versos de Salinas que dice: ¿cómo quisiera yo ser lo que te doy y no quien te lo da? Porque lo siguiente que hay que decir es que cada intento humano de consumar una unidad viviente mediante esa mutua entrega se resuelve en una relativa frustración. Porque nosotros no somos capaces de convertirnos en lo que te doy y no en quien te lo da. La diferencia entre quien te lo da y lo que te doy persiste. ¿Se ve? Qué bonito que es. Pero dice San Agustín y Hegel, dice, bueno, es una relativa frustración, porque no lo consiguen los amantes en sí mismos, pero lo consiguen en el Hijo. En el Hijo, la unidad viviente de los esposos se ha hecho carne. Y por tanto, en el Hijo, el don y el donante, de alguna manera, coinciden en la persona del Hijo. Y entonces, este triángulo, que es el que espanta a los ideólogos de género, el triángulo del par heterosexual, macho, hembra, hijo, se vuelve la imagen de la Trinidad. Porque la mejor manera y accesible que creo que tenemos los seres humanos de entender la intimidad es que la intimidad es esto mismo. La Trinidad es esto mismo, pero con un sujeto que es capaz de convertirse en el don. Y entonces el don es el que dona. Y entonces el Padre es el Hijo, y el amor entre el Padre y el Hijo, y nos permite entender otro horizonte teológico. Y ya con esto acabo. Sí es verdad que la sexualidad tiene como, y por tanto la cohabitación esponsal es un cierto reflejo, si queréis todavía más, la cohabitación esponsal como núcleo de la cohabitación familiar es un cierto reflejo de la intimidad trinitaria. Esto lo sugiere directamente San Agustín y lo retoma Hegel. Pero si es verdad todo lo anterior que he dicho, si todo lo anterior hace justicia a la experiencia de los seres humanos en el abrazo sexual, entonces, y si es verdad que el objeto del deseo es la compañía, especificada según unos criterios de identificación estrictos, que no se dejan confundir, que no toleran la confusión, entonces yo ya sé por qué no hay sexualidad en el cielo. No hay sexualidad en el cielo por la misma razón que no hay Eucaristía en el cielo. Porque cada una en su orden son la forma de presencia real que cura la soledad del hombre en este mundo. Y entonces entiendo la virginidad católica. La virginidad católica es la forma testimonial y efectiva con la que la presencia real de Cristo en la Eucaristía alcanza la eficiencia suficiente para hacer compañía a un sujeto, sin necesidad de que la experiencia sexual la acompañe. ¿Se ve? Y entonces entiendo que lo que en el orden sobrenatural al respecto de la soledad es la Eucaristía como la reposición de la presencia real, efectiva y eficiente de Dios en este mundo, eso mismo es en el orden natural la unión sexual. Y entonces me dirán ustedes, ¿y la amistad? Y también, pero con una gradualidad variable. Y entonces entiendo que de eso no haya en el cielo, porque el cielo es eso a toda pastilla. Es pura presencia, rebosante, esplendorosa. Es exactamente el lugar en el que no hay sombra de ausencia. Y entonces
las formas de la presencia viáticas, pero insisto, por la misma razón que la Eucaristía, porque es un viático mundano de aquello otro. Y entiendo la exclamación, si quieren ustedes, esto es el cielo. Y la experiencia de que la relación sexual y el amor humano, la experiencia que de suyo le corresponde ser pasajera, colma las aspiraciones del ser humano, incluso que parece tener la potencia suficiente para curar la soledad completa del ser humano. Solo la experiencia profundizada de que no conseguimos convertirnos estricta y perfectamente en el don, y que siempre queda el que quien lo da, y que ese quien lo da es inaccesible a cualquier otra relación que un tipo de relación que sea capaz de curar la soledad más hondamente incluso que eso. ¿Se ve? Entonces, dar por saturada y por satisfecha la soledad humana en las relaciones responsables es una forma de idolatría, de la esponsalidad, de la sexualidad, y es una forma de la idolatría muy contemporánea, por cierto. En realidad, la religión no ha sido sustituida ha sido sustituida por esa lírica erotizada del amor humano que en su forma iniciática parece saturar el horizonte eso es el matrimonio también. El matrimonio es en muchas cosas. El matrimonio es una promesa incondicional de que no nos vamos a dejar solos. Ya está. Lo de la indisolubilidad del vínculo es una forma bastante fea de traducirlo a derecho canónico. Y yo no me meto el derecho canónico entre mi mujer y yo. Yo lo que hice fue una promesa incondicional de que pasara ante Dios y ante los hombres, de que pasara lo que pasara, ocurriera lo que ocurriera, fuera la mudanza la que fuera, desde ese día yo estaba en el mundo para eso. Y entonces, y en ese contexto, se entiende también que la soledad se puede hacer compañía, porque sin ese contexto de exclusividad y de incondicionalidad, la intimidad sexual no se hace compañía, entre otras cosas, porque la propia intimidad no se constituye con su radicalidad, con su alcance, con su propia profundidad. Bueno, yo había prometido que iba a acabar ya. Llevo mucho más tiempo del que don Juan me había dado, así que mis disculpas. Gracias. Bueno, pues consultaremos el blog, ¿no? Y entonces ya, pues felices Navidades, y quedamos ya para ya después de la Navidad, ¿no? La siguiente sesión, Benigno Blanco, otro plato fuerte, otro plato fuerte, Benigno Blanco el día 14 de enero, La familia, rasgos esenciales, retos actuales y remedios.